Hay muchos ríos, arroyos, cañadas y pantanos en Red Dead Redemption 2 y quiero saber de dónde vienen todos. Parece una tontería ponerse a pensar en eso, pero piénsalo tantito. Cada uno de estos ríos fluye desde algún lugar y va hacia algún lugar, lo que significa, por definición, que tiene que tener un principio y un final. No tiene que ser un principio y un final realistas, ni siquiera tiene que ser accesible para el jugador, pero cada arroyo, cañada, río y pantano en este juego debe venir de algún lugar. ¿Pero dónde? Ahora, la solución obvia para esto es abrir el mapa y seguir cada río hasta donde parece que empieza. El mapa es lo suficientemente detallado para hacer eso. Pero no solo me interesa dónde empiezan estos ríos, me interesa cómo empiezan. Me interesa cómo pasan de ser pequeños arroyos a ríos enormes y poderosos. Me interesa saber si alguna vez se juntan o se separan entre sí. Me interesan los detalles más minuciosos de la hidrología de Red Dead Redemption 2. Y solo hay una manera de averiguarlo, vamos a tener que caminar mucho. Lo primero que notas en el mapa de Red Dead 2 es este río gigante que se extiende por las fronteras este y sur de todo el juego. Así que, una de las primeras cosas que hice fue averiguar en qué dirección fluía ese río. Comenzando desde la parte más al norte, cerca de Annesburg, podemos ver claramente que el río fluye hacia el sur, basándonos en estos pequeños puntos blancos que se pueden ver moviéndose de izquierda a derecha. Estos puntos blancos, por cierto, son una de las cientos de pequeñas cosas que Rockstar añadió al juego para que sus cuerpos de agua se sientan increíblemente naturales, palpables y realistas. Especialmente a la distancia, el agua en este juego no se siente como agua de videojuego, se siente como agua real. Bueno, la mayor parte sí lo hace. Hay 3 cascadas en el juego que si se sienten como agua de videojuego, agua, pero fuera de eso. En fin, este gran río fluye hacia el sur y luego gira y desemboca en Flatiron Lake, antes de continuar hacia el oeste y salir por el borde occidental del mapa. Curiosamente, el juego llama al río de 2 maneras diferentes a cada lado del lago. Río arriba es el río Lanache y luego río abajo, después de pasar por el lago, es el río San Luis, o sea, San Luis, San Luis. Este tipo de cambio de nombre realmente no sucede en la vida real. Generalmente, si un río es tan notable y tan grande, el nombre que tiene la parte más grande, termina aplicándose a todos los afluentes río arriba hasta algún punto de origen. Eso es exactamente lo que pasó con el río Mississippi, de hecho. Los primeros tramos del río Mississippi solían llamarse río Elk por los Ojibwa, porque el lago del que salía se llamaba lago Elk. Pero luego, un tipo descubrió que, el río Elk podía considerarse el inicio de lo que río abajo se conocía como el río Mississippi, así que dijo que deberíamos renombrar esa parte superior como Mississippi también. Y como nos caía mejor el que los Ojibwa, supongo, pues lo hicimos. Así que, el cambio de nombre del gran río en Red Dead 2 es algo un poco raro, pero ¿qué pasa con todos los otros ríos pequeños? Si vemos el mapa, podemos notar al menos 4 lugares diferentes donde esos ríos y arroyos pequeños parecen desembocar en este cuerpo de agua más grande. Así que, creo que vamos a empezar eligiendo uno de estos 4 lugares y luego iremos avanzando río arriba o río abajo hasta que hayamos mapeado cada uno de ellos. ¿Esto me va a tomar mucho más tiempo del que esperaba? Absolutamente. ¿Va a valer la pena? Absolutamente. Antes de empezar, ¿les interesa escuchar sobre la ropa interior más cómoda del mundo, Meundies? Eso supongo. Si yo fuera tú, estaría muy interesado en escuchar sobre Meundies en este momento. Pero vas a tener que esperar, porque primero quiero mostrarte la fuente del primer arroyo que vamos a mapear, que está justo aquí arriba. Échale un vistazo. Entonces, tenemos una cascada aquí, y en la cima de esta cascada está el borde del mapa. Realmente no podemos subir allí de ninguna manera. No importa cuánto lo intentes, tu personaje simplemente no va a escalar. Así que queda a nuestra imaginación hasta donde más podría fluir este río hacia atrás. Pero para nuestros propósitos, esto es todo, el inicio de al menos uno de los ríos en este juego. Ok, ¿recuerdas esto? ¿Esta cascada? Vamos a seguir este río hasta donde termina. Tenemos muchos paisajes hermosos y la simulación del agua, o lo que sea, se ve increíble durante todo el recorrido. Hay tanta variedad en cómo se presenta, tanto dinamismo en el flujo. Incluso puedes ver diferentes partes del agua fluyendo en direcciones ligeramente distintas en el mismo punto del arroyo. Eventualmente, llegamos a este lago, que es alimentado por el arroyo, pero también tiene una presa al fondo, lo que podría explicar cómo se formó originalmente el lago, porque obviamente si pones una presa en el camino de un arroyo o un río, el agua empezará a acumularse detrás de ella y llenará el paisaje que esté ahí atrás.
Este arroyo sigue bajando por la montaña un tramo más hasta que llegamos a esta confluencia. Ahora, una confluencia es cuando dos cursos de agua se juntan y se combinan en uno más grande, y eso significa que necesitamos seguir el otro lado de esta confluencia hasta su origen antes de continuar. El otro lado de esa confluencia se extiende un buen tramo, pasa por el pueblo de Strawberry, donde de hecho mueve una rueda hidráulica que alimenta. Bueno, en realidad no podemos ver qué es lo que alimenta. Algo dentro de este edificio al que no podemos entrar. Eso es algo que, como un comentario aparte, siento que muchos juegos pasan por alto, y la verdad es que a mí me encanta. Muchos juegos tienen molinos de viento, ruedas hidráulicas y cosas así, y están girando, pero la gente olvida que esas cosas giran por una razón. O sea, giran algún tipo de molino de grano o alguna otra cosa. Y en los videojuegos son puramente estéticos, lo cual me parece muy divertido. Eventualmente, el arroyo sube hacia las montañas hasta que llegamos al punto de origen aquí. Es solo un pequeño agujero en el costado que está generando agua infinita. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿podría esto pasar en la vida real? ¿Es realista que el agua salga del costado de una montaña así? La respuesta es sí, y de hecho ni siquiera es algo tan poco común. Lo que esto probablemente implica es que esta agua proviene del interior de la montaña y es el resultado de la nieve y el hielo derritiéndose en las partes más altas de las montañas, filtrándose en el suelo, fluyendo a través de canales subterráneos y saliendo por el costado de la montaña. Así que tenemos estas dos fuentes que fluyen río abajo de esta manera. Se encuentran más o menos por aquí, y luego ambas continúan un tramo antes de desembocar en Flatiron Lake, que es parte del sistema fluvial más grande del que hablamos antes. Me parece muy divertido observar la desembocadura de un río al mismo tiempo que su nacimiento, así, solo para imaginar realmente cómo todo está conectado. No sé por qué me gusta hacer esto, pero me gusta, así que tú también lo vas a hacer. ¿A poco no está padre? Bueno, ya terminamos con un río. Para el siguiente río, vamos a tomar este que está hasta allá cerca de la ciudad de St. Annes. Este río comienza hasta la parte superior del mapa y, al igual que el anterior, su inicio es una cascada que sale por el borde del mapa. Esta cascada es mucho más grande, como puedes ver, y se ve más realista que la anterior. Y un poco más abajo en el río hay otra cascada que también es bastante impresionante. La gran variedad de cascadas en este juego es increíble, porque mientras que en la mayoría de los juegos hay una clara diferencia entre las cascadas y el agua que fluye, Red Dead realmente te recuerda que una cascada es simplemente agua cayendo, de ahí el nombre. Así que tienes algunas donde el agua cae desde muy alto, otras donde cae en tramos cortos, y otras donde más bien parece que cae pero también como que simplemente fluye de manera muy inclinada. Hay muchísima variedad, así que un gran reconocimiento a Rockstar por eso. No es que haya algo malo con las cascadas feas, también me encantan esas, pero ya sabes, se necesita esfuerzo para hacerlo bien. Este río, que en el juego se llama el río Kamasa, fluye hacia el sur desde estas majestuosas cascadas. Da varias vueltas y giros antes de detenerse brevemente en otro lago que está contaminado con nodo tóxico, por favor regulen sus industrias, y finalmente desemboca en el Blue Water Marsh. La tierra aquí es muy plana, está muy cerca del nivel freático y probablemente se inunda y drena constantemente, lo que significa que aparecen diferentes cuerpos de agua interesantes de manera desconectada. Cuando caminas por la zona en el juego, es evidente que aunque el mapa muestra todo esto como si fueran cuerpos de agua distintos y separados, en realidad es solo un gran pantano húmedo, y realmente logran capturar esa sensación del sur de Luisiana con todos los detalles aquí. La desembocadura de este río, al igual que la desembocadura del Mississippi en el sur de Luisiana, como que se pierde entre el paisaje pantanoso. Casi se desvanece en el río más grande en lugar de terminar de manera clara, y ya sabes, así son los ríos a veces, y esa es parte de la razón por la que los ríos hacen una metáfora tan hermosa para nuestras relaciones, nuestro crecimiento como personas y la vida en general. Giran, se retuercen, se desvanecen. No sé qué intentaba hacer ahí, pero solo quería recordarte que la vida es genial o mala y buena. No lo sé. Así que ese es el siguiente río, muy bonito. Nos quedan dos por enumerar. Uno de ellos empieza aquí y termina aquí, y el otro empieza en 7 lugares diferentes y termina aquí. Vamos a dejar ese para el final. Lo interesante del otro río es que creo que contiene el único error hidrológico grave en todo el juego, al menos que yo haya encontrado. Así es, aparte de ese detalle, básicamente todo lo que vi en cuanto a realismo estaba realmente bien. Era, como, justo en el clavo. Pero vamos a ver este primero, ¿de acuerdo? Entonces, este río comienza hasta acá arriba, en la cuenca Aurora. Primero que nada, es muy hermoso. Fluye un buen tramo hacia abajo como todos los demás arroyos y eventualmente se une con otro arroyo pequeño que viene de esta zona pantanosa. La fuente del agua en esta zona pantanosa es un poco confusa, porque parece que el agua simplemente se queda ahí.
Mi suposición es que simplemente es agua subterránea o posiblemente agua de lluvia que se acumula y luego fluye hacia el arroyo principal, pero es un poco difícil de saber. Además, como dato extra, en realidad estos podrían considerarse ciénagas. Ya sabes, este video no trata sobre ciénagas, pero pensé que te gustaría saberlo. Si quieres un video que trate sobre ciénagas, puedes ver este. Y luego, un poco más abajo de esa zona pantanosa, encontramos esto. Dime cómo sucede esto, de acuerdo, porque el agua fluye desde aquí, luego hacia acá, pero también pasa por encima y alrededor de aquí. Y de Portland. Además, si haces un poco de zoom hacia afuera, el gran río del que hablamos al principio va así. Entonces tienes esto yendo hacia acá, estos yendo así, y luego el gran río va de esta manera y se une al río en un ángulo de 90 grados. Simplemente no hay manera de que existan ambos caminos, porque inevitablemente uno de ellos va a ser más eficiente para llevar el agua al lago. Y por lo tanto, más agua va a tomar ese camino, lo que va a hacer que sea más profundo y ancho por la erosión, lo que a su vez lo hace aún más eficiente, haciendo que lleve aún más agua hasta que simplemente absorbe todo el flujo. Este tipo de bifurcaciones, que es cuando un río se divide en dos, simplemente no se mantienen en la vida real. Y por eso creo que esta podría ser, legítimamente, la única equivocación hidrológica grave en todo Red Dead Redemption 2. Como siempre, aviso, no soy un hidrólogo profesional, solo me encanta aprender, así que bien podría estar equivocado. Y si tú sabes más que yo porque eres un gran nerd, por favor deja un comentario aquí abajo. Aquí apoyamos a los expertos formalmente educados en estos comentarios y te vamos a dar like para que llegues hasta arriba. Muchas gracias. Ese es mi aviso del día. Entonces, aquí está la desembocadura de este río, y aquí están las dos fuentes, lo que significa que hasta ahora tenemos un río con dos fuentes, y tenemos otro río con dos fuentes, que fue el primero que vimos. Luego tenemos un río con una sola fuente, y el último es un río con 7 fuentes diferentes, o 10, dependiendo de cómo las cuentes. ¿Alguna vez han visto ese impresionante mapa de los Estados Unidos continentales donde parece que hay tentáculos de arcoíris? Este es un mapa de todas las cuencas hidrográficas del país, que básicamente muestra cómo fluye toda el agua y a qué ríos termina llegando, bla, bla, bla. Aquí pueden ver la enorme cuenca del río Mississippi en color rosa, justo en el centro. Lo que me estoy dando cuenta es que cada uno de estos pequeños sistemas de arroyos en Red Dead Redemption 2 podría considerarse como su propia cuenca hidrográfica. Así que, si quisiéramos, probablemente podríamos crear una versión de este mapa para Red Dead 2. No se va a ver tan bonito, porque no soy un diseñador gráfico profesional, pero vamos a acercarnos lo más posible. Pero antes de poder hacer eso, tenemos que echarle un vistazo al último río del juego, que termina justo aquí en Bard's Crossing. Para este caso, vamos a trabajar de atrás hacia adelante, porque en realidad es un poco difícil saber cuál de los pequeños arroyos río arriba está más lejos de la desembocadura. Y de hecho, no está muy lejos de la desembocadura donde encontramos nuestra primera confluencia, la cual podemos seguir hacia el oeste. Este arroyo atraviesa algunos de los prados más hermosos de todo el juego, y me encanta cuando los arroyos en este juego fluyen sobre tierras mucho más planas, porque empiezas a ver cómo serpentean de manera mucho más salvaje. Y puedes encontrar muchos, como lechos de arroyos secos que, supuestamente, solo se llenan cuando hay mucha lluvia extra o de cielo adicional. No lo digo literalmente. Estoy bastante seguro de que el juego no simula inundaciones de esa manera, pero teóricamente, ¿no? Siento que muchos ríos en los videojuegos suelen enfocarse solo en que el río se vea bien, pero en realidad tomar en cuenta la forma en que el río interactúa con su entorno, como la elevación o la pendiente, es algo bastante raro. Eventualmente, empezamos a subir mucho más en altitud, el arroyo se vuelve más angosto y profundo, y encontramos el camino de regreso hasta la fuente allá arriba en las montañas. Ahora, en el mapa esto parece solo una fuente, pero si haces zoom puedes ver que en realidad son dos, una aquí y otra acá. Así que esas son las dos primeras fuentes que podemos sumar a la lista para este río. De vuelta donde dejamos las cosas, podemos seguir subiendo, pasando otra cascada donde encontraremos nuestra siguiente confluencia. Esta se remonta bastante, pasa por un pequeño estanque muy bonito y luego empieza a subir mucho más hacia las montañas. Eventualmente llegamos a otro gran lago, un lago parcialmente congelado, por cierto. Y solo quería señalar rápidamente lo bonito que se ve el hielo en este lago. Recientemente estuve en Lander, Wyoming por trabajo, y grabé este video de un arroyo que se estaba congelando allá. Mira la calidad estética de ambas cosas. Se ven muy parecidos. No tengo la suficiente educación como para calcular si Red Dead 2 realmente logró clavar el proceso de congelación, pero la verdad se ve increíble. También pasó algo muy raro en este lago mientras exploraba. Estaba jugando en línea para grabar esto, y de vez en cuando me encontraba con otros jugadores. La mayoría estaba haciendo cosas normales como explorar los ríos en medio de una tormenta eléctrica, pero muy arriba en estas montañas me topé con esto.
No sé por qué esta persona estaba haciendo esto, pero lo siguió haciendo mucho tiempo. Este video está acelerado y simplemente seguían y seguían y seguían. Bufa. Eventualmente, se bajaron y empezaron a dispararle al círculo, así que naturalmente yo también empecé a dispararle, y luego se voltearon y me dispararon en la cabeza y morí, así que, no sé, solo pensé que debería saberlo. Mientras seguimos río arriba, este río simplemente sigue dividiéndose. Hay una bifurcación llamada Darwood Creek que termina aquí. Tada. Y luego otra bifurcación que rodea este pueblo abandonado, y después se divide de nuevo en dos fuentes separadas, aquí y aquí. Esta fuente, en realidad es nuestra única fuente, que es un estanque completamente congelado, lo que significa que el agua del arroyo viene de debajo del hielo. Bastante genial. Y luego el otro lado llega hasta este punto de aquí, que es simplemente otra situación de deshielo de nieve. Regresando todo el camino hasta donde nos separamos originalmente, ya sé, pensaste que ya habíamos terminado, pero no, todavía falta un buen rato sin otra bifurcación, serpenteando por estos hermosos valles cerca del pueblo de Valentine. Eventualmente, llegamos al estrecho de Wynyard, que es un río muy recto con una cascada muy alta que sale de unas rocas en la ladera de una montaña. No estoy muy seguro de por qué se llama estrecho, porque yo pensaba que un estrecho era algo que conectaba dos cuerpos de agua, pero bueno, este juego tiene, como, nombres raros para sus ríos y arroyos. Supongo que podríamos ponernos quisquillosos con eso, pero la verdad no me importa. Más allá de Fort Wallace, pasamos bajo el puente Bacchus, luego subimos unas cascadas más y finalmente regresamos a este lago. Las montañas de aquí no tienen mucha nieve, así que se asume que este lago se forma principalmente por la lluvia y el agua subterránea, lo cual es realista y razonable, y es un buen cambio respecto a los lugares nevados donde están muchas de estas fuentes. Ahora, si consideras que estos son tres fuentes separadas o solo una, depende de ti. Pero para mí, la voy a tratar como una sola gran fuente y es la última fuente de este río, lo que significa que en total, este río, que termina hasta acá abajo en Bard's Crossing, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fuentes diferentes que le aportan agua, lo cual es lo más que hemos visto. O sea, míralas todas. Mira, me voy a hacer a un lado para que puedas verlas. Mira qué bonitas son. Y cada una de estas fuentes está contribuyendo al mismo río, al final de cuentas. No saben nada unas de otras, no les importa. Simplemente aportan al panorama general sin pensar en comunidad, propósito o resultado, porque así son los ríos. ¡Qué cosa tan hermosa! Ahora, el río que acabamos de explorar es, por mucho, la cuenca individual más grande de todo el juego, así que el color que vamos a usar es el mismo que usó el Mississippi en el otro mapa, que es rosa. Luego, podemos rellenar las otras cuencas así. Vamos a usar, digamos, azul, y luego tal vez podemos usar blanco para este por la nieve, y para el último, supongo, no sé, café. Y eso, amigos míos, son todas las cuencas de los ríos en Red Dead 2. Miren eso, así es como, si el agua cayera en cualquiera de estos lugares, el color que tenga ese lugar indica a qué río terminaría yendo el agua. El ciclo del agua. ¿Qué tan genial es eso? Ahora, técnicamente hablando, como todas estas cuencas desembocan en otro río más grande, en realidad probablemente sea solo una gran cuenca enorme que eventualmente desemboca en algún tipo de océano en el mundo de Red Dead Redemption, pero para nuestros propósitos, el punto final de esta agua es ese río, así que vamos a flexibilizar un poco las definiciones para poder hacer un mapa bonito. Y de verdad es un mapa bonito y un juego bonito. Así que, ya sabes, en general, la hidrología de Red Dead 2 es, al menos para alguien como yo que no es experto, algo realmente impresionante. Lograron tantos pequeños detalles estéticos, tantos elementos sutiles de narrativa ambiental. El hecho de que un juego de la generación pasada todavía inspire tanta admiración y que realmente no haya habido nada que se le acerque, es un verdadero testimonio del trabajo que le dedicaron. El único juego que se me ocurre que se acerca a Red Dead 2 es Cyberpunk. Pero aunque ese juego es sumamente impresionante y asombroso desde lejos, los detalles de cerca dejan mucho que desear. Aunque no lo he jugado en un buen rato, así que tal vez debería volver a intentarlo. ¿Alguien cree que debería volver a jugarlo? ¿Deberíamos hacer algo de contenido de Cyberpunk? Ahora, sé que me van a extrañar entre este y el próximo video de hidrología, así que déjenme compartirles lo más increíble que encontré en todo mi recorrido aquí. De todos los ríos, lagos, arroyos, cañadas, pantanos, bahíos, ciénagas y cascadas que vimos juntos hoy, resulta que la narrativa hidrológica más asombrosa del juego en realidad no está en ninguno de los lugares que vimos. Está justo aquí. Si miras de cerca el mapa, puedes ver una silueta muy tenue y seca de lo que alguna vez fue una especie de arroyo en esta zona. Incluso tiene nombre, Dewberry Creek. Y si sigues Dewberry Creek desde su nacimiento, muy al norte, verás detalles realmente increíbles, incluyendo muchas curvas serpenteantes que tallan surcos dramáticos en el paisaje.
Lo increíble de estos surcos es que solo se forman en los bordes exteriores de donde habría estado el río, y eso es totalmente realista, porque el agua en los bordes exteriores de los ríos curvos fluye más rápido que en el interior. Es como un disco girando, ¿verdad? Y como resultado de eso, causa más erosión y excava más profundo en la tierra que el agua del interior, y literalmente puedes ver eso sucediendo en este lecho de arroyo aquí. Es increíble. De verdad es muy impresionante. Ahora, mi suposición al seguir este camino hacia abajo es que en algún momento debió haber habido una inundación realmente terrible, o tal vez varias inundaciones, que crearon toda esta agua y luego esculpieron esta característica en el paisaje, pero después eventualmente dejó de llover y todo se secó, y ahora solo quedan estos hermosos como pequeños valles. Eso, en sí mismo, habría sido una forma increíblemente divertida de contar una historia ambiental. Sin embargo, hay un pequeño detalle en el mapa que creo que significa que en realidad pasó algo mucho más interesante. Está justo detrás de mí. ¿Tienes alguna idea de qué podría ser? Mira justo aquí arriba, en particular. ¿Alguna idea? Tal vez deberías ir a verlo por ti mismo, a ver si puedes descubrirlo. Soy Jimmy Austin, gracias por ver el video. Te he estado observando desde que te vi para hablar. Tú y yo fuimos hechos para algo, ¿verdad?